vamos a arrancar con el tema de las integrales definidas, cuyo nombre, eh, bueno, tiene la particularidad de que, a diferencia de la indefinida, donde le colocábamos ese más c en la expresión final, en la primitiva, eh, lo que justificaba no solo el nombre de indefinido y la cantidad de curvas, que, bueno, son más son infinitas curvas, la definida a través de la mecánica de barro, que seguro vieron con el profe, le permite obtener un valor. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta por las características de dicha función, a donde vamos a tener el símbolo de integral, solo que vamos a tener dos valores, intervalos de integración, que tienen que tener, por supuesto, una característica que se va a ir dando cuenta, que el b debe ser el extremo superior o intervalo de integración superior y a el inferior. Son valores en X para este tipo de planteo. También pueden ser valores en Y, pero nosotros no lo vamos a ver a ese tipo de cálculos. ¿Qué quiere decir? Se pueden calcular áreas de curva respecto del eje Y, con lo cual debería reformular la expresión y que no quede en función de X, sino en función de Y. Eso no lo vamos a hacer por el alcance del curso, simplemente lo vamos a hacer respecto del eje. La característica de B es que debe ser mayor que A. El límite superior siempre va a ir en la parte superior del símbolo de integral y el inferior, esto, en el inferior, el de menor valor. Vamos a trabajar de la misma forma que en la indefinida, es decir, se va a dar una función f minúscula y vamos a calcular otra o determinar otra. Esa otra sigue siendo la primitiva, solo que ahora no le vamos a agregar el más c, sino que a la primitiva la vamos a someter a la mecánica de Barrow, que es la evaluación de esa primitiva. Primero, en el extremo superior, le vamos a restar esa misma primitiva valuada en el extremo inferior para obtener un valor. Yo acá quería eh, tratar de diferenciar el uso de esta mecánica para el área con lo que es estrictamente el cálculo de una integral definida. Pero bueno, nosotros con la profe Valles, que estamos en el curso de los miércoles, lo hemos orientado más al cálculo de área, pero que eso no lo haga confundir. Es decir, lo que quiero plantearles es que una integral definida, como tal, es una herramienta matemática y ni hablar bajo el concepto de Riemann, que si lo vio en el teórico o no, si tiene una oportunidad lo puede ver, ahí se va a dar cuenta que esa herramienta matemática es en realidad un límite y como tal puede darle cualquier valor desde el punto de vista matemático y ni hablar utilizando el sistema de ejes cartesianos X, Y. ¿Qué le quiero decir? Se puede dar cero, se puede dar negativo, pero cuando lo orientas exclusivamente al cálculo de área, hay que tener eh, cuidados o hay que hacer ciertos arreglos matemáticos porque no existen áreas nulas y tampoco existen áreas negativas. Entonces, acá lo hemos orientado al cálculo de área, pero que eso no lo haga eh, creer que el uso exclusivo de la integral definida es solo para eh, calcular áreas o fue diseñada para eso. No, no necesariamente. Está claro que su amplio uso o espectro es para eso. De hecho, lo vamos a terminar utilizando. eh,
tiene que saber que en realidad, desde el punto de vista matemático, la integral definida en su amplio espectro es eso, un límite, y puede darte cualquier cosa, ¿eh? Puede darte cualquier cosa, no necesariamente el área. Hecha la pequeña aclaración, lo vamos a ir orientando al área y voy a ir haciendo algunas aclaraciones, justamente eso de que te puede dar cualquier cosa, vamos a ir haciendo pequeños arreglos para que ese cálculo sea compatible con un área. ¿Qué deberíamos saber? Algunas propiedades sencillas, como que, de hecho, son las mismas que vimos en una integral indefinida, es decir, la integral definida de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales definidas de dichas funciones, por supuesto, en el mismo intervalo. El resto son planteos que uno tiene que ir manejando, como integrar en forma definida en un mismo valor, siempre te va a dar cero. Pero tiene que ver cuando aplicas la regla de Barrow, ahí entiendes que si haces esta resta y evalúas exactamente en un mismo valor, y es obvio que el resultado va a darte siempre cero. Eso justifica por qué B y A deben ser distintos en los extremos de integración. Luego, algo que hay que tener en cuenta es que generalmente cuando se plantea una integral en un intervalo, por ejemplo, AC, y tenemos un valor que cae dentro del intervalo, ese valor que cae dentro del intervalo, ¿sí? Como es este valor B, que cae dentro del intervalo AC, justifica que usted pueda reformular la integral a través de una suma entre AB sumado BC. Esto que ve acá es lo que, para los que quieran calcular área, es muy probable que tengan que hacer siempre y cuando la función en el intervalo original que se dé en cualquier ejercicio, si en ese intervalo la función cambia de signo dentro del intervalo, lo va a obligar a reformular de esta forma, es decir, a contemplar ese valor que cae dentro del intervalo AC, a contemplar ese valor B y a reformular los límites de integración para poder calcular un área. Esta propiedad que está puesta ahí, que pareciera que uno no tiene sentido, o tal vez sí tiene un sentido lógico, va a ser una necesidad para poder calcular áreas. El resto son todas propiedades que simplemente las vamos a ir o las debería conocer o tener en cuenta. Nosotros siempre vamos a tratar de aplicar siempre, siempre, siempre eh, el cálculo, planteando los límites de integración como corresponde, ¿sí? El límite superior, arriba, el límite inferior, el de menor valor, abajo. Y ya con eso va a estar todo bien. Así que vamos a calcular nuestra primitiva y vamos a aplicar la mecánica de Barrow para obtener un valor y vamos a ver si ese valor lo hacemos o no partícipe de un cálculo de área. Ejemplo, te dan una función x al cuadrado más 2 entre 0 y 2 y simplemente te dicen, o mejor dicho, no te dicen nada. Te das cuenta que es una integral definida, lo cual en forma implícita vas a tener que aplicar Barrow, pero vamos a tener que tener cierto cuidado a la hora de decir siempre, siempre que todo cálculo es un cálculo de área. Por lo pronto me dieron un ejercicio, me dieron una función y me dieron los extremos en donde integrar. Comenzamos. La integral de x al cuadrado más 2 se puede hacer
descomponiendo, es decir, término a término, y luego le aplicas barro, o lo puedes hacer todo en un solo paso. Es la única diferencia de las indefinidas a donde descomponíamos. Bueno, acá lo vamos a hacer todo en uno solo. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Una integral sencilla, es del tipo potencia, es directa, y la integral de 2 diferencial de x es 2x. Ambos son del tipo potencia. Una vez que ya ha integrado, no coloca el más c porque no es indefinido, ya que ahora tengo extremos en donde aplicar la mecánica de Barrow. Aquí está la primitiva, x al cubo sobre 3 más 2x. Integró de la misma forma que aprendió a trabajar. Ahora, ¿sí? Ya estamos en esta instancia. Ya tengo la primitiva, ya tengo los extremos. Ahora voy a aplicar Barrow. Es decir, a la primitiva la voy a evaluar en el límite superior y voy a armar la resta con esa primitiva valuada en el límite inferior. Así que agarramos esa primitiva y va a quitar las x que pueda tener, las quita, y simplemente ahí vas a evaluar la función en el límite superior y le vas a hacer la resta. Hoy justo enganché ahí, enganché justo el igual, así que ahí está la resta de esa primitiva evaluada en el límite inferior. Voy a poner en verde a donde están los valores de x y los reemplazo por el valor de b, que es 2. Y los restamos en la misma primitiva evaluada en el límite inferior, que en este caso es 0. Término a término, haga sus cálculos y vea que se obtiene 2 al cubo, 8 tercios, 2 por 2, 4. Como es un cálculo, acá debe tener cuidado con los términos, con los reemplazos, con las potencias, ya que vas a tener que realizar un cálculo. Si bien el cálculo es elemental, tal vez lo único que tiene que hacer es tener orden y el cuidado de no equivocarse a la hora de realizar el cálculo, porque es justamente lo que vamos a evaluar. Bueno, tengo, y por favor vaya haciéndolo porque yo acá los planteos, algunos pueden ser compatibles con los que estaban antes, pero no sé cuánto da. A ver, 3 por 4, 12 y 2, 12 y 8, 20 tercios es el resultado de esta integral definida. Este es el proceso y la mecánica que debería aplicar en cualquier ejercicio que no se dice nada más que resuelva la integral definida. Resuelva es aplique barro y encuentre un valor. Eso es resolver una integral definida. Ahora, si le meten la palabra calcule el área, allí presta atención porque le acaban de decir la palabra mágica área. No es posible que tu cálculo te dé 0 o negativo. Mientras que si no te dicen nada y simplemente detectas que es una integral definida, listo, resuelve. Te puede dar 0, te puede dar negativo, porque matemáticamente eso es posible.
Ahora, como área, no. 20 tercios y el cálculo de la integral definida es correcto. Ahora, si me piden cálculo de área, yo tengo que reflexionar muchas cosas con este valor. Este 20 tercios será compatible con un área bajo la curva. Sí, primero te da positivo. Sí, dio positivo. Listo, pongo unidades de área. No, nunca. Debes hacer una pequeña reflexión que la función dada en el intervalo, primero, no tenga una raíz que caiga en el intervalo, y acá me doy cuenta que si yo le quiero sacar raíz a esta expresión, te da raíz cuadrada de un número negativo. Te está diciendo que esta función no tiene raíces, por suerte. Y si las tiene y caen dentro del intervalo, debes hacer, debes reformular los intervalos de integración y analizar si la función cambia o no de signo. Esa propiedad que vio la integral entre A y C, si cae un valor B dentro del A y el C, debes hacer la integral entre A y B y entre B y C. Ese, ese proceso lo debes hacer para justificar que es área. Es decir, no voy a decir, por más que sea positivo el 20 tercios, sin verificar que la función no cambie de signo en el intervalo que me dieron. Es el único cuidado que tienes que tener cuando te den una función solita. Y en este caso, al hacerlo mentalmente, me doy cuenta que este 2 positivo pasa como -2 y raíz cuadrada de un número negativo no existe. Sé que no hay raíces reales y listo. Ya veré la gráfica. Hay formas de graficar, de hecho, los aprendimos en el cursillo. Eh, Esto tiene gráfica, esto es una cuadrática, solo que no tiene raíces. Y bueno, ya listo. No tiene raíces, quiere decir que la función no cambia de signo en el intervalo, por lo tanto, este valor ahora lo puedo hacer partícipe como cálculo de área. Siempre tenga esa precaución. No todo cálculo que da positivo, usted le va a poner al lado alegremente unidades de área. Verifique eso, porque ahí va a cometer por allí algún error. Y de paso, le brindo al último la gráfica. Efectivamente, yo con ese análisis de que acá no tenía raíces reales, sabía que no cortaba el eje. Sabía que este coeficiente de x al cuadrado es positivo, sé que las ramas van para arriba, sé que acá está la ordenada en 2, sé que la cuadrática estaba allí entre el primero y el segundo cuadrante, las ramas positivas, y bueno, ahora sí, entre 0 y 2, efectivamente, ese cálculo de 20 tercios sí coincide con un cálculo de A. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? No, profe. Bueno, ese cuidado lo debe tener, porque este sistema de ejes cartesianos tiene cuadrantes y usted sabe qué pasa en el tercer y en el cuarto cuadrante. Allí hay regiones a donde corresponden a X negativos y a valores de Y negativos. Con lo cual, eh, te va a dar, si haces algún cálculo, un número negativo. Y usted dirá, y bueno, le aplico valor absoluto y lo convierto en positivo. Mucho más que eso.
porque te puede dar negativo, como este ejemplo, y haces ese arreglo y la cosa funciona. Pero, ¿qué pasa si tienes tanto área positiva como negativa? Cuando integres en un intervalo, por ejemplo, entre -1 y 1, esta función lineal, te va a dar 0. ¿Por qué? Porque el cálculo de Barrow solo se limita a los extremos y al darte 0, ¿qué pasó? ¿Esto es un área? No, no es un área. Pasó que integraste entre -1 y 1 y no tuviste en cuenta que la función en el intervalo cambia de signo y no reformulaste los intervalos de integración. Es decir, no basta con que te dé negativo, como en este ejemplo, a donde, claro, bueno, te dio negativo, todo negativo, y bueno, le aplico el valor absoluto y lo transformo en positivo, y coincide. Sí, pero te puede pasar esto. Puede que te saque la resultante de áreas positivas y negativas, o te dé 0, o peor, te da más área positiva que negativa, te saca la resultante, pero una resultante positiva, y crees que solo hay que agregarle unidades de área al lado, y cometes un error. Supongamos, te dan una función que tiene mucha área positiva, 3 unidades de área positiva, 2 negativas, y te va a dar como resultante una unidad positiva. Entonces vas a creer que es, bueno, listo, esto es unidades de área. No, no, porque has integrado en los extremos y no has verificado que en el intervalo la función cambie de signo. Eso fue lo que le aclaré al hacer este cálculo. Yo calculé 20 tercios y por más que me dio positivo, no me comí ese caramelo de decir, acá, listo, ponele unidades de área. No, 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 para verificar que esa función en ese intervalo no cambie de signo y que esto haya sido la resultante de áreas positivas y negativas, porque te puede pasar. ¿Sí? Acá tiene un ejemplo de un área negativa completo a donde cálculo resultante negativo. ¿Sí? Por las dudas, aquí está el gráfico, pero resulta que esto da todo negativo y por suerte, como es todo, completamente todo negativo, yo le hago el arreglo con el valor absoluto y lo transformo en positivo y digo que es un área. Pero la cosa va más allá. ¿Qué pasa si te da una resultante o sumatoria de áreas positivas y negativas? Vas a tener un gran problema con un cálculo de ese tipo. Vamos a hacer este cálculo. Integral de x al cuadrado menos 6x más 5. Este va a dar completamente negativo y vamos a integrar. La integral de x al cuadrado, x al cubo, sobre 3. La integral de 6x es x al cuadrado sobre 2. 6 sobre 2 es 3, x al cuadrado. La integral de 5 diferencial de x es 5x. Término a término. Integro. Y como es definida, pongo los extremos o intervalos de integración. Ya tenemos la primitiva, ahora solo le vamos a aplicar Barrow. Para eso quitamos las x que pueda tener este ejercicio. Le voy a poner paréntesis allí para que ahí voy a hacer el reemplazo eh, de los extremos. Y lo vamos a poner en color verde.
Allí tengo el modelo, así que voy a plantear la red. Barrow es una red. No confundir con el área entre curvas, que también hay una red hoy. Perdón, color blanco. Bueno, ahora reemplazo en color verde, dijimos. Límite superior. Todas las X que pueda tener nuestra primitiva, lo evaluamos en el extremo superior. Y le restamos la misma primitiva, pero evaluada en el extremo inferior. 4 al cubo, ¿me das 48 o 64? A ver, ya estoy un poco... Uno que me haga ese cálculo de 4 al 64. 64. Sí, Bueno, y acá tengo 16 por 3, 48, 48. y 5 por 4, 20. Todos estos, término a término, yo le sugiero que haga los cálculos así planteados y término a término hágalo, porque así va a poder revisar si cometió algún error de signo, de cálculo, porque si pone un resultado, ya después no tienes cómo autocontrolarte, salvo que confíes, obvio, con tu mecánica. Acá la idea es no equivocarse en cuanto al proceso. 2 al cubo es 8. Bueno, ahí hay una fracción, así que lo vamos a tener que plantear. 8 tercios. Tengo el signo menos. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Y 5 por 2, 10. Ahora, ahora sí, un compañero que me haga el cálculo del primer paréntesis. 64 tercios menos 48 más 20, y me dice si da un entero o una fracción. Y el otro también. Menos 20 tercios en el primer. El primero 20 tercios, bueno. Ahora, Y está el bien. segundo, 2 tercios. Menos 20. 20 tercios. Menos 20 tercios. Perfecto. Importantísimo eso, porque ahora vamos a tener que hacer algún arreglo. Y este me dijo, por las dudas le voy a poner paréntesis para que no se confunda con el menos de... Así vamos a hacer. 2 Todavía los voy a... tercios el segundo. Positivo, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Ahora, bueno, casi que no hace falta porque tienen el mismo denominador, así que puedo sumar los numeradores. Así que tengo menos, menos, 20 menos 2 serían menos 22, menos 22 tercios. Y dar completamente negativo. Aquí, otra vez, no crea que porque dio negativo, voy a mirar siempre este cálculo y voy a decir, listo, mirá, hay una forma de hacer un pequeño arreglo matemático que consiste en aplicar valor absoluto y lo único que vas a conseguir es quitarle el signo y conservar el valor, el módulo. Ese arreglo, si bien es posible, yo le diría que nunca lo haga, eh, por varias razones, pero fundamentalmente, primero, verifique cuando le digan eh, cálculo de área. Ah, bueno, listo, ya ahí has cometido un error. Y segundo, debes verificar que esa función en el intervalo no tenga raíces que caigan entre 2 y 4. Si caen las raíces fuera del intervalo, ¿sí? Fuera del intervalo, como es este ejemplo, ¿sí? Ahí lo vamos a poner. Este tiene raíces, pero tiene raíces 1 y 5. Son las dos raíces reales. Bueno, pero 1 y 5 caen fuera del intervalo 2 y 4 si yo te pedí el cálculo entre 2 y 4. Entonces,
tiene raíces, pero caen fuera del intervalo. Primero, no hay que modificar el intervalo o no hay que hacer la consideración del análisis de la función si cambia de signo en el intervalo. O sea, hay que conservar ese intervalo, está bien este cálculo, y ahora, recién ahora, podrías hacerle el arreglo, ¿sí? Podría realizar el arreglo con valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto de 22 tercios negativo te va a dar 22 tercios y eso serían unidades de área. Este arreglo, si bien es válido, yo le diría que no lo incorpore nunca. De hecho, no lo haga en ninguno de los ejercicios en los cuales lo voy a evaluar, porque ahora ya le voy a contar qué no tiene que hacer. Justamente esta parte que por ahí se lo puede considerar, mire, no lo haga para evitar que se le cuestione de que como se le pide en la consigna primaria, es decir, en el enunciado, se le pide cálculo de área, cosa que acá no me pidieron cálculo de área, simplemente me dijeron que resuelva la integral definida, y bueno, me dio negativa. La integral, ese resultado es válido si no hay ninguna consigna que aclare qué pide. Ahora, ¿quieres calcular un área? Listo. Ese valor no es posible considerarlo. Y este arreglo te daría esa posibilidad. Pero hay que tener cuidado. Entonces, a ver, déjame tomar un mate que estamos medio complicados. Entonces, lo que hicimos fue un ejemplo que dio todo positivo y era coincidente con un cálculo de área. Luego hicimos un cálculo donde daba todo negativos y hicimos ese arreglo mágico del valor absoluto. Pero aquí está el por qué debes tener muchísimo cuidado a la hora de querer poner consignas de cálculo de área. Lo primero que vamos a hacer es verificar que la función, si cambia de signo, hacer un pequeño arreglo de límites, solo de límites, y te van a dar, un resultado te va a dar positivo y el otro te va a seguir dando negativo, al igual que el que hicimos, pero le vamos a, eh, le vamos a seguir aplicando el arreglo de valor absoluto. Y después, ya, no solo vamos a contemplar si cambia o no de signo, sino que ya después no vamos a utilizar más el valor absoluto. Vamos a plantear el ejercicio para que dé siempre positivo. Bueno, aquí está el ejemplo que estuvo bien. Igual a x entre -1 y 1. Primitiva. Primitiva valuada en el límite superior, primitiva valuada en el límite inferior. Y acá te saca la resultante, que es lo que le estaba comentando. Resultante entre los extremos -1 y 1. Así que ahí tiene que estar atento. Bueno,
¿Qué tenemos que hacer? Elegí este ejercicio que da 0 porque ahí te va a poner en aviso de que, ¿cómo? Si yo pretendo calcular tal vez un área, este resultado lo tengo que, esto te va a decir algo, che, no hay áreas negativas. Porque a veces si te da positivo, crees que es área. Y si te da negativo, crees que hay que aplicar el valor absoluto. No, mira, en ninguno de los casos tienes que hacer eso. Lo que tienes que hacer es igualar la función que te dieron a 0 y calcular las raíces. Es decir, eh, raíces reales, por supuesto. Y verificar si esas raíces caen dentro del intervalo original. En ese caso, tienes que analizar en el intervalo, o primero reformular los intervalos y luego verificar que la función, ¿sí? Analizar en cada intervalo si la función cambia de sí. Y es lo que vamos a hacer con ese ejercicio, ese que me dio 0, integrándolo entre -1 y 1, agarro a la función, la igualo a 0, x igual a 0, bueno, fácil, raíz 0, y 0 cae entre -1 y 1. Así que lo primero que vamos a hacer es reformular y ordenar los valores con el valor que cae dentro del intervalo. Lo ordeno, -1, 0, 1. Ese valor se mete entre el intervalo original y te obliga a reformular ahora el intervalo entre -1 y 0 y entre 0 y 1. Por ahora solo vamos a dar el pequeño paso de solo reformular los intervalos. Uno de estos dos, si la función cambia de signo, cosa que voy a verificar ahora, uno de estos dos, si la función cambia de signo, te va a dar negativo. Y por ahora vamos a seguir aceptándolo a ese de arreglo de valor absoluto, pero después en el paso que sigue, no solo si hay que reformular intervalos, lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer un arreglo a la expresión, no arreglo a los intervalos. Además de los intervalos, vamos a hacer un arreglo a la expresión para que dé siempre positivo y nunca, nunca tengas que utilizar valor absoluto, porque te va a dar positivo. Pero eso va a ser bajo la consigna estricta de cálculo de área. Por ahora vamos a ir haciendo ese arreglo. Ya reformulamos los intervalos, así que voy con el primer intervalo. Entre -1 y 1, vas a elegir un valor comprendido en el intervalo. Voy a elegir -1/2, siempre comprendido. Y para ese valor vas a analizar tu función. Bueno, la función que me dieron es x. ¿Sí? Quitas las x que pueda tener tu expresión y lo evalúas. Y necesitas algo o necesitas saber algo. Si te da negativo, la función cambió de signo o cambia de signo en el intervalo -1, 0. ¿Qué te está diciendo este cálculo de valor? Te está diciendo que entre -1 y 0, imagínate que no puedes hacer la gráfica. Te está diciendo que es negativo. Ya sabes que esa curva está por debajo. Está bien que es muy fácil de graficar, es muy fácil de imaginar esto.
Pero si te dan una expresión más compleja, este análisis te está diciendo que esa expresión en ese intervalo es negativo. Así que cuando le hagas el cálculo, está claro que esa región te va a dar un resultado negativo. Está claro que le vamos a hacer ese pequeño arreglo por ahora. Vamos a ver qué sucede en el otro intervalo, entre 0 y 1. Entre 0 y 1, elijo un valor, otra vez comprendido en el intervalo, y elijo 0,5, positivo. 0,5, positivo. ¿Y cuánto te da? Y te da 0,5. Listo, te dio positivo. Ya sé qué le pasa a esa función, a esa que imagínate que no la puedes graficar, pero que sí sé qué le sucede en ese intervalo. Va a estar por encima. Y si la curva está por encima del eje en ese intervalo, su cálculo, cuando lo calcules a esa integral en ese intervalo, te va a dar positivo. Y ese sí es unidades de área, o es un área positiva. Y no tengo que tener algún otro cuidado, y no, porque ya lo estás teniendo. La función no va a cambiar de signo en ese intervalo, porque si no ya lo hubieses detectado antes. Acá hay un solo valor donde se hace 0, y es 0, y ya determiné qué le sucede a la función en esos valores. Con este análisis ya sabes qué te va a pasar. Un cálculo te va a dar positivo entre 0 y 1, y un cálculo te tiene que dar negativo entre -1 y 0, y le vas a hacer el ajuste por ahora de valor absoluto. Planteo las integrales entre -1 y 0, y los sumo entre 0 y 1. ¿Sí? Esto que acabo de hacer es, a ver dónde está, que no lo encuentro. Ah, acá está, perdón, estaba al frente mío, no lo vi. Imagina que tienes la integral entre -1 y 1, y ahora acabas de encontrar un valor b que cae justo dentro del intervalo, ¿sí? Entre -1 y 1 cae 0. Y reformula entre -1 y 0 más entre 0 y 1. Estamos haciendo esto. ¿Se acuerda que le había dicho en las propiedades que eso lo vamos a aplicar? Eso es muy común, la de reformular intervalos de integración. Acá lo estamos haciendo. Planteo la primitiva x al cuadrado sobre 2 de ambos ejercicios, y es la misma, solo que ahora voy a aplicar Barrow, límite superior. Vamos a aplicar Barrow en el límite superior, lo estábamos poniendo entre paréntesis. Acá le faltan los paréntesis. Y estábamos colocando en verde el extremo superior. 0 es el extremo superior. -1 es el inferior porque es de menor valor. -1 es menor que 0. Y acá, 1 es el mayor y 0 es el menor. Valuamos. 0 al cuadrado, 0 sobre 2, 0. Signo menos. -1 al cuadrado, 1 sobre 2, 1 menos. Aquí está el resultado negativo que yo ya sabía que me iba a pasar. Lo sabía acá. Porque solo hice un arreglo de intervalos o extremos de integración, y por ahora le voy a hacer el arreglo de valor absoluto para transformarlo en positivo. Pero ya le voy a hacer un arreglo a la expresión para que todo me dé positivo. ¿Eso es posible? Con este ejercicio es posible
hacer un arreglo a la expresión para que te dé todo positivo, a pesar de que esté en el tercer cuadrante. Sí, hay un arreglo para que todo, independientemente del cuadrante que esté, dé siempre positivo y sea compatible con un cálculo de área. Ese es el que le voy a tomar y exigir, y créame, hágalo siempre a esa mecánica que le voy a enseñar para evitar hacer estos arreglos en valor absoluto que muchos le van a objetar en el cálculo de áreas porque no existen áreas negativas. Pero el cálculo me acaba de dar negativo. Sí, pero no existe la reformulación de la expresión para que te dé positivo y sea compatible con un área. Básicamente es, ¿qué pasa si a usted le da negativo y aplica valor absoluto? Le voy a considerar mal. Yo soy de esa idea de que no hay que hacer este arreglo que por ahora simplemente se lo planteo porque es una cuestión matemática, pero después, para el parcial, no lo haga. Es un ejercicio fácil, muy sencillo. Está bien que en el parcial conmigo vas a tener otros 4 ejercicios porque son 5, pero en un examen final, este tema es el más salidor. Si le digo que en un 99% en los últimos 15 años se ha tomado siempre, no te des el lujo de hacerlo mal, porque te lo van a considerar mal en un examen final, y son 3 ejercicios en un examen final. Ya hacer mal, el más fácil, que es este, te obliga a hacer los otros 2 bien. Le adelanto. La consigna para aprobar los prácticos en un examen final es hacer 2 de 3 bien. Solo te pones la soga al cuello y te obliga a hacer los otros 2 bien, si no, no vas a pasar en un examen final. Entonces, por eso, preste mucha atención todo lo que le voy a enseñar y ya de entrada yo le voy a exigir que lo haga así. 1 al cuadrado, 1 sobre 2, 2 menos c. Entonces, el primer cálculo nos da negativo, el segundo nos da positivo. Eso yo ya lo sabía con este análisis de los signos de cada intervalo. Yo ya sé qué pasaba con esas curvas al estar por encima en el intervalo 0,1 es de esperar un cálculo de área positiva y al estar por debajo es de esperar un cálculo de área negativa, de superficie, o mejor dicho, perdón, un cálculo negativo al cual le voy a hacer un arreglo, por ahora, arreglo matemático, para transformarlo en área. Pero eso ya lo vamos a abandonar muy pronto. Un medio más un medio, 2 medios, y es 1. Y esto sí es unidades de área. Evidentemente, el cálculo que había hecho de 0 estaba mal hecho, pero es porque vino así el ejercicio en unos extremos de integración a donde la función cambia de signo y tiene misma cantidad de área positiva que negativa y la resultante, obvio, que te lo va a dar, que te va a dar 0. Acá lo que acabamos de hacer es brindar una reformulación de extremos y por ahora un arreglo matemático para transformar cálculos negativos en positivos. Por ahora. Y ya directamente lo vamos a cambiar. Otro ejemplo, 2x menos 2 entre menos 1 y 2. Este Perdón, ejemplo, profe, sí, ¿podría volver atrás? No, sí, no, anterior.
el anterior, sí. Ahí. Ya le Gracias. voy a compartir Sí, sí, ahora gracias. en autogestión. Aquí está los pasos que tiene que seguir, ¿sí? Igualar a cero, sacar las raíces y verificar que caiga dentro del intervalo. Si cae dentro del intervalo, reformular los intervalos y analizar si cambia de signo. Profe, Sí, si en no caso cambia de de signos, que, no hagas nada. en caso de Sí, que tenga más de una raíz, sí. ¿utilizo una sola o utilizo las dos raíces que me dé o tres? Mira, si las dos raíces, por ejemplo, te doy un ejercicio original entre -1 y 1, y calculaste que tiene dos raíces, pero que caen dentro, ¿eh? Si caen dentro, las ordenás. Por ejemplo, imagínate que una raíz sea -1/2, imagínate que la otra raíz sea 1/2, y nada, tenés que hacer un intervalo entre -1 y -1/2, luego armar un intervalo entre -1/2 y 1/2, y luego entre 1/2 y 1. O sea, haces un intervalo, dos, tres. Tres intervalos donde vas a analizar si cambia o no de signo. Le agrego, si cambia de signo, como en este ejercicio, este intervalo de integración lo va a aplicar. Si no cambia de signo, si no cambia de signo, da lo mismo que integres entre un valor y el extremo. Por ejemplo, entre -1 y 1/2, si la función entre -1 y -1/2 y entre -1/2 y 1, ambas son positivas, si te da que son positivas las funciones ahí en esos intervalos, mira, da lo mismo que integres entre -1 y 1/2, a que integres entre -1 y -1/2 y entre -1/2 y 1. Va a dar lo mismo. Gráficamente eso tal vez lo pueda interpretar así. Hay funciones a donde le pasa esto. Voy a tratar de graficarlo porque es un problema hacer mi gráfica acá. Mira, una función cuadrática, imagínate que es una cuadrática, te piden calcularlo entre 0 y 3. Resulta que la función se hace 0 en 2. Y haces el intervalo entre 0 y 2 y luego entre 2 y 3. Pero entre 0 y 2, cuando hagas el análisis de signo, la función te va a dar positiva porque está por arriba. Y entre 2 y 3 te sigue dando por positivo. ¿Tiene sentido hacer el cálculo entre 0 y 2 y luego entre 2 y 3? La verdad que no. Hace entre 0 y 3 y te va a dar numéricamente lo mismo que Profe, entre 0 y 2 y entre muchas 2 y gracias. 3. Así que la reformulación es cuando cambie de signo. Sí, Entonces, cuando en el área resultante, cuando tenemos ese cambio de signo para la parte negativa, sí le aplicamos el valor absoluto. sí. Ok, Eh, gracias. Cuando le cambie de signo la función, no solo aplique el valor absoluto, aplique la reformulación de los extremos de integración. No, no, sí, sí, Porque pero me si te refiero a da, que una vez que ya apliqué todo eso y saco el valor, me va a dar un valor negativo, pero para la parte sí, negativa de la integral, o sea, de la sí, función que está en la parte negativa, a esa le aplico el valor absoluto. La otra sí, no, porque está en la parte positiva. claro. Es más, A eso. imagínate que en este ejemplo te da positivo acá, no reformules los extremos de integración, toma la integral entre -1 y Claro, 1 y te va a dar lo mismo. sí, sí, es como dijo recién. Sí, 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 sí. Siempre esto es para ver si cambia de signo. Bueno,
Acá hay un ejemplo que da todo negativo y yo no pongo acá unidades diarias. Habrá notado que yo hice este cálculo de esta función lineal en ese intervalo y no tomo, primero, no pongo unidades diarias porque da negativo, pero tampoco le hago el arreglo de decir, listo, ponle valor absoluto y después decir que es unidades diarias. No. ¿Por qué? Porque resulta que ese ejercicio le aplico lo igualo a cero, tiene una raíz que es 1. Y 1 cae entre -1 y 2. Listo. Primera condición es que cae dentro. Ahora reformulo los intervalos y lo analizo. Y acá detecto el cambio de signo. Listo. Ya sé que hay una parte que va a dar negativo y que voy a estar obligado a aplicar el valor absoluto. Y ya sé que hay un cálculo que te va a dar positivo y no hay que hacerle nada. Cosa que hacemos. Aquí está el que da negativo y le aplico el valor absoluto, aquí está el que da positivo y luego saco la resultante que es la suma 4 más 1, 5. 5 era el verdadero resultado de área, si quiero calcular área, y no -3 con valor absoluto transformándolo en 3. Eso es lo que debe hacer siempre, o lo que debería hacer si no se pide nada, si no se aclara nada. Y ahora está lo que vamos a ver. Estos ejemplos que yo le doy son para tratar de justificar de que estas son integrales definidas que se daban antes, donde no se pedía cálculo de área. Entonces, en los exámenes finales era muy común en mi época de alumno. Simplemente decía, calcule la integral definida. Calcule la integral definida. No te está diciendo área. Te puede dar cero, te puede dar negativo. Y está claro que, acá sí la gráfica de esto. ¿Qué gráfica querés meter en el análisis? 2 a la seno de x por coseno de x. De hecho, si no tienes un ordenador o un estudio completo de función para hacer la gráfica, nunca pretendas meter el gráfico y decir, mira, toda mecánica funciona si tenés el gráfico. Eso sí te doy funciones fáciles de graficar. ¿Y si te doy esto? ¿Qué vas a hacer? Ir a decirme, no, usted sabe que yo solo lo puedo hacer con una recta y una cuadrática, porque si no, no te puedo hacer el cálculo. El error está en querer hacer cálculos interponiendo un gráfico. Acá, primero, tienes que aplicar una sustitución. Mire este ejercicio. Estos son todos ejercicios de... primero se aplica sustitución. De paso, repase la sustitución para el parcial. Y al aplicar la sustitución, yo no valúo o aplico Barrow a la expresión que se obtiene con la sustitución. Ese es un error porque estos extremos, 0 y 1, corresponden a X, no a U. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner la expresión en función de X y ahí sí aplicar Barrow. Ve que el 1 acá es el argumento de la trigonométrica. No reemplazo el 1 en U. Si es que 0 y 1 corresponden a X. La cuestión es que acá tienes un proceso de un cálculo a donde, bueno, lo hacemos partícipe de un cálculo de área previo a verificar que esto está todo por encima. Pero mira el grado de complejidad de estas funciones. ¿Qué gráfico querés meter? Y acá tenés otro. De hecho, acá tenés otro ejercicio de sustitución. Este se los voy a pasar. Antes tenía un montón, tenía como 10, pero bueno, vaya juntándolos ahí. Pero miren los gráficos de estas funciones. Bueno, estas curvas dan todas por encima. Tiene suerte por ahora. Pero el objetivo es mostrarle de que todo depende del tipo de expresión, es que lo vas a poder
hacer al gráfico y analizar. Está claro que si lo puedo hacer, lo haría. ¿Hace falta? Respuesta no, absolutamente no. Tienes que confiar en tu cálculo, en tu proceso analítico. Es por eso que le armé todo esto de los pasos que tiene que seguir. ¿Sí? ¿A dónde estaba? Por acá, acá. Los pasos que tiene que seguir, porque en realidad el verdadero proceso es 99% analítico. Está claro que me voy a sentir muy cómodo si lo puedo ver, porque tal vez con la visualización logre comprender lo que mirando el ejercicio no, pero no hace falta. Verdaderamente no hace falta. Es por eso que todo esto lo hago sin el gráfico y al último sí le doy el gráfico. ¿Sí? Este ejercicio que daba -3, ahora empiezo a comprender por qué daba -3. Ah, claro, lo que pasa es que yo integré entre -1 y 2 y resulta ser que hay mucha más área negativa que positiva, por eso me da -3 entero, pero no voy a cometer el error de aplicar valor absoluto y decir, listo, tenés 3 unidades de área. No, la función cambia de signo. Tienes que reformular los intervalos de integración y luego te va a seguir dando 100% negativo, pero este valor que es 4 más este que es 1, si quieres calcular área, son 5 unidades de área. 5, no 3. Pero ahora vamos a prescindir de todo tipo de arreglo. Pasamos al estrictamente área entre curvas. Y esperemos que abra el archivo. Acá está. A partir de ahora, no es posible y no será posible arreglar con valor absoluto. A partir de ahora ya estamos en lo que les voy a tomar a ustedes en el parcial. ¿Qué es áreas entre curvas? Tenemos dos casos. Una, que te den las dos curvas, siempre la palabra área entre hace referencia a un plural. El caso anterior, lo que acabamos de ver, tanto esas cuadráticas como esas lineales, uno ve una sola expresión, pero puede hacer extensible este concepto entre, es decir, que sea un plural, y usted dirá, pero ¿dónde? Si o había una cuadrática o había una lineal, profe, si usted lo hizo y lo mostró. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? En los ejemplos anteriores, cuando usted quiera hacer partícipe esta idea de entre dos curvas, si le dan una sola función, la otra es el eje X. Está en forma implícita. De hecho, lo deberías comprender todo bajo un área entre curvas. Te dieron una cuadrática, la otra es el eje X. Te dieron dos funciones, perfecto. Dame los dos intervalos o los voy a tener que determinar si se intersectan. Es el caso de intersección entre curvas. Este es uno de los más comunes en los parciales. Pero en todos los casos se dan las dos curvas o se dan los extremos o los tienes que determinar si se cortan. Está claro que te tengo que dar los dos extremos en este primer caso porque no se cortan las funciones, con lo cual hace falta que ese dato venga.
¿Cuál es la expresión que se tiene que dar? Aquí está la expresión que debe utilizar. Integrar en el intervalo dado AB función superior menos función inferior. Esto no es Barrow. Acá dentro de este ejercicio vas a aplicar Barrow, vas a armar esa recta previo calcular, pero este es un planteo a la expresión. Este planteo lo debes hacer antes de integrar. No es Barrow, por las dudas le aclaro. Es una Una recta. duda. Sí, En este caso, cuando sacamos área entre dos funciones, no, el sí, valor del área, ya, o sea, independientemente, como en el caso anterior que teníamos que usar el valor absoluto, en este caso en sí, ningún momento nos tendría que dar negativo. nunca. Bien, Siempre, 100% de los ejercicios te va a dar positivo, aunque estés en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, en el donde se te ocurra. Siempre que lo hagas abarcativo entre dos funciones y dentro del intervalo no tengan un punto de intersección, es decir, que se crucen las dos funciones, en cuyo caso la vas a tener que detectar, eh, si no se cortan en el intervalo, basta con determinar quién de las dos funciones es la de mayor valor, función techo, y quién de las dos funciones es la de menor valor, función piso. Con esa consigna, función superior primero y le restas la función inferior o piso. O sea que siempre te va a dar positivo. Este es el arreglo que yo le voy a tomar, o yo le voy a exigir que haga. O sea, a partir de ahora no puedes ni debes aplicar ningún arreglo. ¿Qué pasa si te da negativo? Mira, hacelo de vuelta, porque aunque el valor esté, lo has reformulado mal. Consideración, gracias, profe. lamentablemente, no se puede hacer consideración en el parcial. Por eso es que tiene que estar atento. Es así como debes hacerlo para que te dé positivo. No debes aplicar valor absoluto si te da negativo. Haz el ejercicio de vuelta porque es 0%. Vamos con el primer caso. Me dan dos funciones, una I1 y una I2, y me dan los extremos 1 y 2. Lo primero que debes tener en todos estos cálculos es el... Está claro que las funciones están bien, obvio, y no cómo voy a hacer el cálculo. Pero lo primero es, listo, aquí están las funciones, dígame dónde quiere usted el cálculo. Ese dónde es fundamental. Primer paso en todo cálculo, determine el intervalo de integración. Acá está, entre 1 y 2. Perfecto. Tengo el primer paso, el intervalo. Ahora, en ese intervalo, debes determinar F y G. Ya tienes el intervalo, ahora determinás en ese intervalo quién será este. Acá solo tenés I1 e I2. No te dice quién es quién. Usted lo determina. Así que ahora, segundo paso, en el intervalo, le aconsejo que elija un valor comprendido en el intervalo para analizar. Entre 1 y 2 voy a elegir 1,5. 1,5 es 3 medios. Positivo. ¿Qué voy a hacer? Ambas expresiones las voy a evaluar
en 1,5. Así que vas a quitar las X. Bueno, lo vamos a plantear así. Tengo un signo menos. Acá va a venir el valor al cuadrado menos 1. Eso te va a dar un valor. Y luego el otro, que es X. Bueno, eso es fácil. Lo reemplazamos en verde. 3 medios. 3 medios. 3 medios al cuadrado es, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 2 es 4. A ver, le voy a quitar el color verde para que ya hagamos el cálculo. Tengo 9 cuartos menos 1. 4 por menos 1 menos 4 menos 9 menos 13 cuartos. Y acá 3 medios. Positivo. Listo. No tengo que pensar mucho. Esto es negativo y esto es positivo. En la comparativa hay una que tiene mayor valor en ese intervalo. Y 2 es mayor que I1 en el intervalo 1, 2. ¿Para qué hice todo esto? Ya tienes tu F, ya tienes tu G. ¿Por qué? Porque debes aplicar esta expresión sí o sí. Con Profe, tengo eso, una consulta. sí, No me quiero adelantar mucho, pero ¿cómo sé si en el medio no hay otra raíz? Porque no me lo igualándolas. dice. Hay que igualar las dos expresiones, las debes igualar, debes sacar las raíces. Si esas raíces caen dentro de ese intervalo, debes reformular otra vez los intervalos y analizar en cada intervalo si quién es quién. O sea, en cada intervalo haces este cálculo. ¿Quién O es sea, el que ahora, por tiene mayor valor? ejemplo, las igualaría, saco Vascada y por eso saco las raíces. Si en esas Sí, raíces me caen dentro de mi intervalo 1, 2, tengo que hacer lo que hicimos previamente antes. exacto. Ah, ok. Haces eso y el que tenga mayor valor será este, dentro de ese intervalo que has armado. Y el que sea el de menor valor será G. ¿Para qué te sirve cada cálculo? Para armar esta integral. En todos determinas quién es F, quién es G, y planteas eso, todas, 100%, todas te dan positivo. Todas. No hay vuelta que darle con este cálculo. Este proceso, si lo aplicas bien, se va a sorprender. 100%, ni siquiera cero, obvio. Ni cero, ni negativo. Así que acá ya tengo F, que es I2, X. Y 1 será, por las dudas voy a llevar esto así, perdón, vamos a control C. Yo más que nada para ir viendo cuál es cuál. Yo tengo que armar esa integral. Así que en el intervalo 1, 2. Lo vamos a plantear acá. Intervalo 1, 2. Y ahora tenés eh, F era la I2. Así que tengo F es I2. Pones el signo menos y ahora pones G. G es X al cuadrado menos 1. Cada vez que tengas dos términos, este es un error común. Cada vez que tengas dos términos, debes poner un paréntesis porque este menos afecta a cada uno de los términos de esa función y uno. Qué raro que no, qué raro no, está ahí. Qué raro no, porque lo tenía. Bueno, ahí está.
Listo. Bienvenido. Ahí está. El planteo. Listo. Ahora trabaje. Yo sé que técnicamente debes hacer cada cálculo y por separado, pero si trabaja con expresiones polinómicas, que es altamente probable que le tomen el parcial, usted puede hacer una especie de álgebra y agruparse. Acá tienes un X y acá tienes un 2X, bueno, pones un 3X como una resultante. Eso va a funcionar con expresiones algebraicas. Con otro tipo de expresiones es conveniente que hagas por separado, integres por separado y luego le apliques Barrow. Es más engorroso, es más largo. En cambio, si puedes compactar el ejercicio con expresiones polinómicas como esta, no hay ningún problema porque va a andar bien. Le hago la aclaración, simplemente no tome esa costumbre de hacerlo a todo. Voy a ordenar. Menos con menos es más. Primer término, x al cuadrado. Segundo término, x. Menos por menos, más 1. Ahora integro. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 1 diferencial de x es x. Allí tengo, bueno, voy a aprovechar para poner ahí las fracciones. Tenga cuidado con los signos, que en los parciales he elegido funciones que tienen esto, así, mucho de eso. Así que atento con los signos, sé ordenado, ese es todo el secreto. Esto es muy fácil. De hecho, lo vamos a aplicar ahora por primera vez, después vamos a replicarlo 2 o 3 veces y ya está. Pero es esto que va a haber ahora, nada más. No hay vuelta que dar. Ya acaba de dar los dos pasos. Primero el intervalo, segundo determinar en el intervalo quién es función superior y por qué no lo toma, y función eh, inferior, y nada. Quito las X, ahora voy a aplicar barro. Ve que aplico barro recién ahora en la instancia, obvio, posterior a la integral. Porque hay algunos compañeros que decían, pero esto es barro, ¿no? ¿Cómo va a ser barro si esto es recién para el planteo de la integral? Barro es después de la integral, cuando ya tenés tu primitivo. Por ahí uno cuando lo ve muy así sobre la hora, las apuradas, cree que esta resta se trata de eso. Tenemos límite superior, buscamos todas las X que pueda tener nuestra primitiva, pone ese valor. Límite inferior, 1, 1, 1. Usted que tiene el papel, el lápiz, hágalo tranquilo, ponga los paréntesis que haga falta, porque hay muchos cálculos a veces con números negativos. Entonces, un número negativo a una potencia impar conserva el signo y a su vez si esa primitiva tiene signo menos, tienes que estar atento con los signos, muy atento. 2 al cubo, ya empezamos a hacer el K. Lo vamos planteando así, muy tedioso para que, bueno, ya sepa. 2 al cubo, 8 tercios, más 2 al cuadrado, 4, dividido 2, 2, más 2. Acá hay un signo menos. 1 al cubo, 1 sobre 3, un tercio. Más 1 al cuadrado, 1 sobre 2, un medio, más 1. Un compañero que, por favor, me haga el cálculo, 8 tercios más 4. Ah, bueno, eso lo podemos hacer. A ver, vamos por 20 tercios. 4 por 3, 2 y 2. Sí, señor, muy bien. Excelente. Muy bien.
Y ahora, un tercio más un medio más uno, un compañero dice 11 sextos. Vaya chequeándomelo porque ahí lo que viene está basado en esto, así que ya. Y me adelanta que el resultado daría 29 sextos. Pero vio que da positivo siempre. Y ahora sí, no tenga miedo de agregarle a este cálculo con este proceso, siempre será unidades de área. Siempre. No hay vuelta que darle con este. Ese cálculo tiene que darnos positivo. Por favor, me chequea que estas sumas estén todas bien. Y el resultado, 29 sextos, ya un buen inicio es que, obvio, dio positivo. No sé si lo tengo, no. Pero sí tengo el gráfico. Mire, acá hay una región que está en el cuarto cuadrante y usted dirá, pero bueno, hubiese dado negativo. Hubiese dado negativo si hubiese integrado respecto del eje X como fueron los cálculos anteriores. Pero este no se hizo así. Este se hizo entre las dos curvas en ese intervalo. Y mire lo importante de determinar función superior X, función inferior en ese intervalo. Por eso puse primero X y la resté. Por eso puse primero X y la resté X al cuadrado menos 1. Al gráfico lo pongo al último, porque verdaderamente esto es todo. Si te pido el cálculo de área, te estoy pidiendo esto. Nada más que esto. Habrá notado que este es todo el cálculo. Intervalo, determine quién es función superior, quién es inferior y cálculo. Yo no le voy a pedir gráfico, generalmente no lo suelo pedir porque el gráfico, a pesar de que lo puedas hacer, supongamos que lo puedes hacer. Primero que está de más. Y segundo, te va a quitar algo que te va a hacer falta. Tiempo. O sea, confíe en su cálculo y va a ver que los gráficos en realidad, si bien yo los puedo hacer, está claro que me ayuda mucho porque detecto muchas cosas, pero a veces es lo peor. Yo ahora tardé mucho porque tengo que explicarlo, pero agarras cada función, eliges el intervalo, eliges un valor, valúa. Entre que usted todavía lo está graficando, yo ya estoy armando la integral, y entre que termina de hacer el gráfico, seguro yo ya encontré el resultado. Perdí tiempo, perdí tiempo. Ese es todo el proceso. Ese ejercicio es un ejercicio siempre que se den las dos curvas y el intervalo, y es un área entre curvas. Y ya pasamos estrictamente a lo que casi en un 99, o ya le diría casi 100% lo que le va a tocar en un parcial. Curvas que se intersectan. Con lo cual, el primer paso de determinar el intervalo, si me dan las dos funciones, ahora ya no te doy el intervalo, lo vas a tener que calcular. Así que el primer paso es determinar el intervalo. ¿Cómo determino los intervalos? Los puntos de intersección, son puntos comunes en donde tienen igual valor, ¿sí? Ambas curvas. De hecho, se cortan ahí y tienen el mismo valor. Tanto para el A como para el B, las curvas presentan el mismo valor. ¿Cuáles curvas? La función F y la función G. Eso que está en rojo, pues por ese punto de corte tienen el mismo valor. Eso justifica
que los iguales. Porque si no, serían expresiones totalmente distintas. ¿Por qué los equiparas? Y porque estoy buscando si tienen un punto en común. Esta mecánica ya lo habíamos aplicado en el cursillo con intersección entre rectas, ¿se acuerdan? Dos rectas que se cortaban, o una cuadrática, o una lineal. ¿Qué casualidad? Acá tiene una cuadrática y una lineal. La mecánica es la misma. Agarra a tu función y las igualas. A partir de ahora, usted decide para dónde va a agrupar. ¿Qué tiene que hacer? Tienes que armar una ecuación, es decir, te tiene que quedar uno de los lados, el izquierdo o el derecho, igualado a cero. O sea, debes agrupar o para la izquierda o para la derecha. Es exactamente lo mismo en cuanto al resultado. Está claro que acá este menos x al cuadrado del lado izquierdo, si lo pasas del lado derecho, va a ser más x al cuadrado. No tenga miedo por ese cambio de signo en las expresiones. En cuanto al resultado, te va a dar matemáticamente lo mismo. Yo agrupo para la izquierda porque así me formé como alumno y me quedó esa costumbre. Nada más. Es decir, no hago como, es muy común que apenas ven el x al cuadrado con un signo negativo, es muy común que haga el pasaje de términos para quitar el signo y que te quede positivo. Pero no sé por qué lo hace. Simplemente yo voy a agrupar todo para el lado izquierdo porque lo hago así. Usted hágalo para el lado que se sienta cómodo. Tengo, uy, ¿cómo quedó eso? Vamos de vuelta. 8 menos x al cuadrado. El más x pasa como menos x. El menos 4 pasa como más 4. Ahí está, lo igualé a 0. Ahora voy a compactar mi expresión para que pueda sacar las raíces. Tengo menos x al cuadrado, tengo un menos x y tengo 8 y 4, 12. Listo. Tienes tu cuadrático. Le aplicamos Bhaskara y esto te va a dar algo. Saque las raíces y esta mecánica solo sirve para determinar las raíces. A ver, yo lo voy a ir poniendo acá también, a ver si puedo. Tengo menos x al cuadrado, menos x más 2. Menos 4 y 3. Perfecto. Excelente. Menos 4 y 3. Si tienes dos valores, ahí está tu intervalo. Si tienes tres valores, ordena y ya sabes que un intervalo se arma entre dos valores, o sea que vas a ir armando tantos intervalos como valores tengas. Acá se cortan en dos valores y listo, por dos valores, armo el intervalo. Listo, antes me lo daban a esto, ahora lo tengo que encontrar. Iguale y calcule los extremos de integración. Esta expresión cuadrática no existe. Solo es producto de haber agrupado todo hacia el lado izquierdo o al lado derecho. Pero no se le ocurra graficar eso. No existe. De hecho, lo único que existe son estas dos. Esta lineal y esta cuadrática. No es. Solo sirve para determinar el intervalo de integración. Y tampoco la utilice para integrar ahora, porque corre el riesgo de que le dé negativo. Eso lo aclaro porque lo he visto en muchos videos, desconozco por qué, pero no lo haga. Solo sirve para determinar el intervalo de integración. Ahora voy a ver quién de estas dos funciones en ese intervalo, quién es f y quién será g para el cálculo.
que ponemos el intervalo, elija un valor comprendido en el intervalo y bueno, si puedo y el ejercicio lo permite, elijo 0. Entre -4 y 3 cae 0, listo, ahí lo tenés. Entonces, calcule para 0. Nos va a dar un resultado. Evaluamos la función y1 e y2. 0 al cuadrado y acá 0 menos 4. Tengo 8 menos 0, 8. 0 menos 4 menos 4. Listo. La de mayor valor, esa va a ser tu f de x. Y 1 es mayor que y2 en el intervalo menos 4, 3. Por lo tanto, y1 será nuestra función f. Y 2 será nuestra función g. Y que ya tienes. El tercero es plantear esa red. Y ahora ya me acordé, ya lo tengo. Allí. Y 1 es f. 8 menos x al cuadrado. G es x menos 4. Otra vez, tengo dos términos y ese menos afecta a todo. Eso que le acabo de recordar por segunda vez es un error común. El afectar ese signo solo al que está al lado y al otro no, y te va a cambiar todo. Te va a cambiar la primitiva y por lo tanto después cuando le apliques barro te va a cambiar todo. Y por lo tanto vas a calcular mal. Entonces, vaya tratando de ser metódico y ordenado. Eso es todo lo que tiene que hacer en este ejercicio. No hace falta ningún gráfico. ¿Ves que yo no hice ningún gráfico? Ya sé quién es quién y esto, si lo aplicamos bien, me tiene que dar positivo por más que haga el cálculo entre -4 y 3. Lo voy a ordenar. Profe, Sí, perdón, ¿podría volver un segundo a la parte de atrás para ver volvemos. cómo puso techo y piso? Valúo en 0, uno da 8 y el otro da -4. El de mayor valor, ese es F. O sea, y1 es mayor que y2. O sea, 8 es mayor que -4. Sí, bueno, listo. Y1 es mayor que y2. Eso estoy diciendo. Ah, Y1 es es, F, y2 es que siempre en el intervalo, porque hay funciones que después o fuera del intervalo se comportan distintos, totalmente distintos. Mire esto. La curva en azul está por encima de la roja, pero entre A y B. A izquierda, la roja está por encima del azul. Y lo mismo sucede a la derecha de B. La roja está por encima. Pero entre A y B, la azul está por encima de la roja. por eso cada vez que tengamos más de un intervalo, tendríamos que Ay, siempre evaluar la correcto. función techo y función piso, ¿no? Sí, sí, señor. Tienes dos intervalos, dos veces deberás determinar quién es función techo y quién es piso. Sí, lo va a tener que hacer dos veces. Porque se va a sorprender que lo que es f en un intervalo cambia totalmente en el otro intervalo. O sea, tienes que determinar. Sí. Bueno, entonces acá voy a compactar. Simplemente le voy a dar orden. Tengo x al cuadrado, tengo un menos x y tengo menos por menos más 8 y 4, 12. El error que le comentaba y que le vuelvo a reiterar
Es que cuando hacen el proceso de igualación y agrupan para un lado y calculan el intervalo de integración, toman la expresión para el lado que agrupó. Habrán notado que yo agrupé para la izquierda. Menos x al cuadrado menos x más 12. Y muchos videos le dicen, use esa expresión. Tenga muchísimo cuidado. Acá coincide. Pero porque yo agrupé para la izquierda. Si usted hubiese agrupado para la derecha y hubiese utilizado esa expresión para integrar, le va a dar todo negativo. Justamente lo que estamos haciendo es para que no ocurra eso. Así que nunca utilice esa expresión que solo sirve para determinar los intervalos de integración. Haga esta verificación. ¿Quién es f y quién es g? Y plantee la integral. ¿Coincidió? Sí, coincidió porque tenés el 50%, o agrupás para la izquierda o agrupás para la derecha y tenés el 50% de acertar. Pero, ¿cómo voy a dejar librado a la suerte si yo puedo confirmar quién es quién y asegurarme que dé siempre positivo? Integro menos x al cubo sobre 3 menos, hay un signo menos, x al cuadrado sobre 2, hay un signo más, 12, x. Todas esas primitivas, bueno, allí está y las vamos a evaluar en menos 4 y en 3. Para ello, ahora, recién ahora, vamos a aplicar al amigo Barrow para establecer un valor. Y este, si lo aplicamos bien, va a ser positivo. Quita la x, quita la x. Y le estábamos poniendo ahí entre paréntesis. ¿Ve por qué yo utilizo paréntesis? Porque cuando reemplace el número negativo, hay que estar atento en lo que te da. No solo tengo una potencia impar, sino que además hay un signo al lado que es negativo. Por eso pongo los paréntesis y lo hago ahí tranquilito, vamos a hacerlo bien, porque si no, es altamente probable que metas la pata y lo hagas mal. Quito la X y ponemos primitiva límite superior, primitiva límite inferior. Oh, bueno, interpreto que este es el 4. Está. Vamos a ver si podemos poner menos 4 acá. Bueno. Ay, Dios. Vamos con los cálculos. Hay un signo menos. 3 al cubo sobre 3. 27 sobre 3, esto es 9. Tengo un signo menos. 3 al cuadrado, 9 sobre 2. 12 por 3 y es positivo. 36. Término a término. Yo lo voy haciendo mentalmente, por favor, me va corrigiendo por si no cometo algún error. Menos 4 al cubo. Sería 64. Y tengo lo siguiente. Menos 4 al cubo da negativo. Con este menos se hace más. 64 tercios. Tengo un signo menos, pero menos 4 al cuadrado da positivo. 4 al cuadrado, 16. 16 dividido 2, 8. Y hay un signo menos. 12. Por menos 4 da negativo. 12 por 4, 48. Ahora sí, primer paréntesis que algún compañero me tire si da entero o con fracción. 45 medio, ¿verdad?
Positivo, ¿verdad? Sí, 45.000. Por las dudas les voy a conservar así el signo y ahora tengo un signo menos y ahora me dice cuánto da 64 tercios. Eh, menos 104 tercios. Bien. Uy, esto va a dar cualquier cosa. Creo que yo tengo un ejercicio así, pero bueno. Dígame cuánto da todo eso. Sí, sí, no. 343 sexto unidades de área. Sí, señor. A ese número lo tengo de memoria. No sé cuál era, pero es este. Y sé que está bien. Unidades diarias. ¿Ve que da positivo? Y dio positivo porque planteamos bien la integral y planteamos esa integral porque determinamos quién es función techo y quién es piso en el intervalo y ya está. Nunca, nunca vas a utilizar valor absoluto. De hecho, no debes. Y aquí está la gráfica, al último. ¿Se pide? No, pero es simplemente para que vea que, mira vos, función superior. Habíamos evaluado en cero, ¿se acuerda? Uno daba no sé cuánto y creo que 8 y la otra daba 0, sí, o, menos 4, perdón. 8 y menos 4. Función superior, función inferior en el intervalo, y acá están los puntos, menos 4, 3. Menos 4, 3, ¿eran? Sí, menos 4, 3. Y el área comprendida entre las curvas siempre te va a dar positivo a pesar de estas regiones. Primero que no es área respecto del eje X, sino que en realidad esto es área respecto entre esas curvas como resultante de esa resta función superior menos función inferior. Y ya está, 2 veces hicimos más de lo mismo. Acá tiene otro ejemplo más para hacer, pero es más de lo mismo. Igual saque el intervalo, en el intervalo determine quién es función superior y quién inferior, aplique esa resta, función superior menos inferior, primitiva, primitiva evaluado en los intervalos de integración. Y le voy a dar esa curva para que vean, bueno, ya le adelanto, la lineal va a estar por encima de la cuadrática en ese intervalo que le va a dar entre 1 y 4. Ese se lo voy a dejar para que lo tenga. Acá tiene uno entre una cúbica y una cuadrática. Pero sigue dando 2 y está hecho. 2 valores. Estoy buscando uno para 3 valores que lo quiero hacer. Así es el último. Este ya está hecho y da 4 tercios. Todos son de parciales, todos. 100% todos estos son de parcial. Durante mucho tiempo lo he tomado y a veces les costaba hacer la gráfica. Es muy fácil, es una cúbica que pasa por el origen y una cuadrática que también pasa por el origen, solo que tiene este coeficiente 2 que lo hace que las ramas sean un poquitito más, digamos, la apertura de las ramas sea un poquitito más cerrado y bueno, después se cortan allí en ese punto. Y hay que integrar entre 0 y 2. Es muy, muy sencillo. Desconozco por qué tenía cierto problema. Otra cuadrática más. Este es ya más moderno, más de parcial. No quiero esa, quiero esta. Es por las dudas, por si le surge la inquietud. ¿Qué pasa si me da 3 valores? Bueno, ya le adelanto, acá tiene un ejercicio a donde simplemente hay que hacer 2 veces lo que el compañero preguntó y lo vamos a hacer acá tratando de que esto sea lo más rápido posible. Me dan una función lineal y una función cúbica.
Menos 5x, x al cubo menos 9x. Igual. Agrupo para el lado que yo me sienta cómodo. No tiene que, digamos, respetar lo que yo hago. Yo lo hago porque es mi costumbre nada más de agrupar hacia la izquierda. Así que el x al cubo pasa como menos x al cubo. Sé que muchos esquivan esto de los signos. Y el 9 x negativo pasa como más. Ahora lo junto. Ay, ¿dónde lo? Bueno, por algo tengo espacio acá y no sé por qué. Tengo el menos x al cubo. 9x positivo menos 5. Ahora lo comparto. Da más 4x. Me doy cuenta que esto está al cubo y esto potencia unitaria. Por suerte hay un x ahí que me va a permitir bajar un grado, porque claro que a esto no le puedo aplicar bajar. Y de paso saco, ahí está, el signo. Saco el signo y ahora esto se transforma en positivo. X al cuadrado por menos x al cubo. Y ahora esto tiene que tener signo negativo porque menos por menos te tiene que dar más. Tienes una X, acá aparece 4. Y X al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrado. Así que rápido me doy cuenta que primer raíz, 0. Segunda raíz, 2. Tercera raíz, menos 2. El de la diferencia de cuadrados, ¿sí? Por las dudas, diferencia de cuadrados. Para si algún compañero tiene alguna duda, ahí está. Menos 2, 2, 0. Pero resulta que son 3 valores. Ordene de menor a mayor. Menos 2. 0, 2. Y establezca los intervalos arrancando desde la izquierda con el menor valor, así que entre menos 2 y 0 me corro un lugar entre 0, pulse 1 y es 2. Ya tienes 2 intervalos. En esos 2 intervalos tienes que hacer el mismo análisis. Vas a elegir un valor comprendido entre menos 2 y 0, voy a elegir menos 1. Y para menos 1 voy a evaluar ambas funciones, I1 e I2. Y me van a dar un número. Menos 1 por menos 5, menos por menos, más. Menos 1 por menos 9, 9. Menos 1 al cubo, menos 1. Así que 9 menos 1, 8. Acá en este intervalo me doy cuenta que la función I2 es mayor que la I1. En el intervalo menos 2, 0. Entonces, ya tienes para plantear tu integral y que te dé siempre positivo. I2 en este intervalo será esto. I1 será G. Listo. Ya tienes definida tu primer integral y esa te va a dar positivo. Ahora vamos para la segunda. Es entre 0 y 2. Como ambos son positivos, elijo un valor comprendido. Ahora elijo uno positivo para evaluar. Reemplazo, quito las X y pongo 1 positivo. Y ahora me doy cuenta que 1 por menos 5, menos 5. Lo voy a poner con el colorcito blanco. Menos 5.
Y tengo acá 1 por menos 9 menos 9. 1 al cubo es 1 menos 9 más 1 menos 8. Y ahora dígame, entre menos 8 y menos 5, ¿quién es mayor? Son dos números negativos. Menos 5. Siempre el más próximo a 0 es mayor que cualquier número negativo. De hecho, 0 es mayor que cualquier número negativo. Así que menos 5 es más grande que menos 8. Por lo tanto, y 1 ahora es mayor que 2. Miren las diferencias. Y no hice el gráfico, no te hace falta, no pierdas tiempo. Y 1 será F, y 2 será G. Está claro que si lo puedo hacer y veo, bueno, voy a comprender ciertas cuestiones que haciendo esto tal vez no, pero no hace falta. Esto es en el intervalo 0,2. Ahora tienes que plantear dos integrales, que aquí están, entre menos 2 y 0, y entre 0 y 2, y tenés f menos g, y acá tenés entre 0 y 2, f menos g. Mire cómo ese arreglo le va a permitir compensar ese problema de los signos, ese problema que lo arreglaba con valor absoluto y que le dije no lo haga, ya planteando esto, lo sacas. No hay vuelta que darle, ¿eh? No hay cálculo que haga y no hay cálculo, si lo hacemos bien, que nos dé negativo. Acá te va a quedar x al cubo y acá te va a quedar menos por menos más. Menos 9 más 5 menos 4. X. Ese es el primer arreglo. El otro, entre 0 y 2, va a ser muy parecido, pero mire el signo. Menos x al cubo. Y ahora se da cuenta que menos con menos es más 9x menos 5 más 4x. Eso es lo que te va a permitir en esa integral que, a pesar de que se han cruzado los signos, ambas ven positivo. Siempre te va a pasar lo mismo. Voy a integrar, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Y la integral de menos 4x, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2x al cuadrado. Ya directamente hago el x al cuadrado sobre 2, ya ponemos el resultado. Ahí tenemos nuestra primitiva. La otra, si se da cuenta, es con características similares, pero hay un signo menos y acá hay un signo más. Este va entre menos 2 y 0, este va entre 0 y 2. Listas las primitivas, llegó el momento de aplicar Barrow en cada una de esas expresiones. Así que vas a quitar las x y vas a evaluar en el límite superior y le vas a afectar la misma primitiva en el límite inferior. Si lo puedo poner por aquí. Ahí. Acá lo mismo. Hasta que este tiene un signo menos.
¿sí? Recuerden, este más es de las dos integrales. Paréntesis, y ya con esto, ahí está el límite superior, y le vamos a restar la primitiva en el límite inferior. Y acá, primitiva en el límite superior, y le vamos a restar en el límite inferior. Vamos a poner en verde, límite superior, 0. 0 es mayor que cualquier número negativo. Límite inferior, -2. Para esta otra integral, entre 0 y 2, el límite superior, el mayor valor, 2. Límite inferior, 0. Así que ya tengo un cálculo. Ahí da 0, hay un signo menos, y 2 a la cuarta, 16, dividido 4, 4. ¿Y qué tenemos acá? 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Acá hay un más. Este te va a dar -4. Y acá 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Menos 0. Si bien esto es una suma, cada cálculo por separado tiene que darte positivo. 4 menos 8 menos 4, con ese menos 4. Primer cálculo que dio positivo y está bien hecho. -4 más 8, 4 menos 0, 4. Ambas integrales, lo calculamos bien, ahora simplemente sumo. No hay vuelta ni cálculo que hagas que te vaya a dar negativo. Ni uno. Al último, le doy la gráfica. Entre que todavía, si bien es fácil hacer esas cúbicas, y esta y esta lineal, perdón, ahí te das cuenta que entre -2 y 0, la cúbica está por encima de la lineal. Pero entre 0 y 2, la lineal está por encima de la cúbica. ¿Te hizo falta el gráfico? Respuesta no. Lo determiné. Y con expresiones más complejas, ni hablar, el tema del gráfico se diluye porque vas a estar haciendo hasta incluso un estudio completo de una función para poder utilizar el gráfico y determinar los extremos. Confíe en su cálculo analítico y lo vas a hacer. Acá tiene un ejemplo con 3 valores que me lo había preguntado un compañero. El resto, más de lo mismo. Yo le voy a hacer uno de estos dos y al otro se lo voy a dejar para que, o les hago los dos. Así ya, cuando le entregue, así ya tiene cómo comparar. Bueno, joven, ¿dudas, preguntas con integral definida? Así ya damos por concluido el tema.